Tercera. Muchas gracias por su amable paciencia y tiempo de espera. Vamos a continuar ya este último bloque de oradores y oradoras. Son 6 participantes. Recordemos que con ellos, bueno, cerramos este bloque de la primera fase de los 30 oradores que participan en esta edición del certamen de oratoria y debate público 2015. Los dejo con ustedes en el escenario, Marisela Gastelú. Muchas gracias. Pues estamos ya en esta ronda final y vamos a llamar, por favor, al representante de Nuevo León, Edgardo Torres García, para que elija su tema. Tema número 2. Soy representante de Nuevo León y mi nombre es Edgardo Torres García. Tema número 2, dependencia tecnológica externa y desarrollo tecnológico propio. Muchas gracias. Pues a partir de ahora, Diana Luz, como tú sabes, nuestro participante tendrá 7 minutos para prepararlo, para estar listo y nuevamente hacer uso del escenario. Me gustaría platicarles en compañía de mi compañera y amiga Diana Luz que esta técnica que ustedes están viendo se llama improvisación directa. Unos podrán pensar que cualquier persona con que memorice un discurso puede posteriormente pasar y recitarlo. Sin embargo, es una de las técnicas más difíciles de la oratoria porque te dan, como ustedes lo están viendo, un tema al azar. Dentro de una convocatoria se rifaron varios temas de interés nacional e internacional y luego posteriormente tiene que estar el orador frente a ustedes, frente al público, e ir hilando poco a poco las ideas para construir un buen discurso. ¿Qué entendemos cuando decimos un buen discurso? Un buen discurso es que tenga todos los pasos que requiere, como el exordio, la salutación, la introducción, el desarrollo, la argumentación y, lo más importante, la conclusión con propuesta, llamando a un público a la acción. Por eso les platicábamos lo importante de la lectura. Si los oradores, como ustedes los ven, no tuvieran días previos, meses, incluso años de preparación, no podrían disertar aquí esos 7 minutos que requieren toda su atención. Incluso han visto que algunos de ellos sudan porque la oratoria requiere esa capacidad de hablar en lugares muy amplios, muy grandes y estar logrando que las ideas salgan de forma coherente hacia el público. Déjenme platicarles una técnica obligada para los grandes oradores como los que tenemos hoy aquí, que muchos maestros de oratoria nos la colocan a los estudiantes de oratoria. Antes de poder hablar de historia, de cultura, de crisis internacionales, nos piden incluso que hablemos de algo tan sencillo como un lápiz, una pluma, un objeto que se pueda sostener en la mano como una manzana, y tienes que hablar 10 o 15 minutos de ese objeto. Yo creo que a muchos de los oradores todavía sus maestros les pusieron esa difícil técnica. Para poder ser capaz de hablar de un tema de esa magnitud tienes que empezar por lo básico, que es hablar a veces de una libreta, de un libro, de una pluma. Diana Luz, ¿a ti te tocó esa dinámica obligada? Fíjate que respondiendo a esta pregunta, además tan difícil, sí nos tocó en alguna ocasión, un maestro me puso a disertar un discurso sobre una piedra y realmente fue bastante complicado, pero al final bien se dice que cualquier orador u oradora debe estar preparado en todo momento para hablar de cualquier tema. Entonces, bien lo dices, Marisela, en este certamen, bueno, hubo una lista previa de temas que fueron sorteados, 32 para ser específica, que es el número de los participantes que se tenía contemplado, llegaron 30, pero bueno, aún así, pues el hecho de que un orador o oradora sortee un tema al azar, pues bueno, implica que debe haber leído sobre los 32 temas, y el día de mañana, que es una fase también bastante importante, porque de esta fase, bueno, habrán de pasar un número seleccionado de participantes, ya será el jurado calificador quien lo determine, y bueno, disertarán un tema totalmente improvisado, es decir, no hubo una convocatoria, ningún tema previo, sino el mismo jurado a la hora
del sorteo, inmediatamente el orador u oradora habrá de estar improvisando el tema, que bueno, a escrutinio y a criterio del jurado será aquel tema que puede ser histórico, social, político, contemporáneo, actual. Entonces, realmente es un reto bastante difícil y de ahí, pues, esta forma de apreciar la oratoria también como un arte, mi querida Marisela. Así es, y déjenme platicarles no solamente al público asistente, sino también a los que nos siguen en Internet, que el día de hoy tenemos el auxilio de varias herramientas de la tecnología. Por ejemplo, frente a mí está una pantalla que va dando el conteo, segundero los minutos que los oradores tienen que ir cubriendo poco a poco. Sin embargo, esto es nuevo porque en anteriores concursos, los oradores recordarán, todo tenía que ser de forma mental. Tú tenías que tener la capacidad de saber que habías cubierto 3 minutos y medio, 4, 5, 7, incluso 10, y posteriormente, con la evolución de la oratoria y los concursos, el jurado tiende a levantar alguna hoja o tocar una campanilla. Sin embargo, los buenos oradores, y los chicos aquí presentes lo saben, tienen que tener la capacidad de exponer esa idea, ser claros, concretos, duros, directos y posteriormente concluir con un gran y extraordinario final. Es lo que vemos con las nuevas herramientas. Ahorita quedan 3 minutos para que nuestro próximo orador entre en tribuna. También tenemos el auxilio, en este caso de su servidora y de Diana Luz, de un micrófono. Sin embargo, ustedes han visto que los oradores que pasan, porque hace rato me preguntaba alguien del público, que por qué no le colocábamos un tripié y un micrófono a los oradores para que se escuchara más en este teatro. Una de las reglas de la oratoria es que el orador tiene que entrenar su voz, su capacidad torácica, sus pulmones, para que su voz llene los auditorios, llene los teatros, las ágoras, los espacios públicos. Por eso la oratoria, vemos que sudan, que sufren, que están nerviosos, que incluso iniciamos antes con los honores a la bandera, porque siempre hablar en público implica ese reto de enfrentar a un auditorio. Esperemos que este concurso de oratoria y debate público del Universal esté siendo del agrado de todos y cada uno de ustedes, de las personas que nos siguen en sus hogares, en todo México. Incluso hay personas que fuera del país están siguiendo esta transmisión en vivo porque les apasiona la oratoria, la palabra. Y el día de mañana se va a poner mejor, porque aquellos que logren pasar a la siguiente ronda se encontrarán, Diana Luz, con un reto todavía más difícil, que es el debate público. El debate público en la simulación de debate parlamentario, y posteriormente de ahí se elegirán a los 3 primeros lugares y, por supuesto, al campeón o campeona del concurso de oratoria del Universal Tlaxcala 2015. Diana Luz. Así es, Marisela, y cabe destacar también esta importancia que bien recalcas al momento de organizar las ideas, es decir, ¿qué es lo más importante de un discurso? ¿Qué es lo más importante de venir y apreciar no solamente la calidad de la elocuencia de los oradores, pues el mensaje, la propuesta? Recientemente, bueno, uno de los criterios también importantes que el mismo público considera no solamente es la crítica, como muchos de los participantes pues ya lo han mencionado en sus disertaciones, abordar cualquier tema, es más, fragmentarlo de alguna u otra manera, hacer este esquema mental de desenvolvimiento del tema, pero al final, pues bueno, emitir una propuesta, un análisis o una conclusión que despierte la emotividad, que despierte este deseo también del mismo cambio social en el auditorio y que salga pues el público muy motivado y que bueno, haya una gran conciencia en torno pues a la problemática social de nuestro país. Muchas gracias también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Les recordamos también a los que están presentes esta tarde en este teatro tlaxcalteca que tenemos una cuenta de Twitter que es @oratoria el UNIP, @oratoria el UNIP, solamente con la BV al final, para que pues nos puedan seguir a través de la cuenta de Twitter. Se le está dando seguimiento precisamente al contenido temático de cada uno de los oradores y las oradoras, además de hacer una serie de comentarios respecto a los temas que se están llevando y desarrollando en el escenario. También comentarles que existe una cuenta en el canal de YouTube que es Oratoria, ahora sí el Universal, y bueno, ahí podemos darle seguimiento en vivo a esta transmisión, que también, pues gracias a la tecnología podemos ya
compartir con quienes se encuentran desde el norte hasta el sur, este y oeste de este país, quienes aman la oratoria. Y bueno, este es un deleite de la palabra hablada y una gran fortuna poderlo apreciar no solamente de manera presencial esta tarde, sino también a través de las redes sociales. Amiga, Comentarles discúlpame nuestra la conectividad. interrupción. Te dejamos a ti, Marisa. Muchas gracias, estamos cumpliendo exactamente el tiempo reglamentario y le pedimos al representante del Estado de México, Christopher Woodhouse Martínez, sea tan amable de tomar su tema. Christopher Woodhouse Martínez, del Estado de México, tema número 6. Tema número 6. Los medios de comunicación. Libertad de expresión y libertad de conciencia. Respeto y límites. Muy bien, pues le damos el uso de la palabra al competidor del Estado de Nuevo León, Edgardo Torres García. Como peces que tienen los ojos abiertos, pero no ven, que oyen, pero no escuchan. Así me parece nuestra sociedad. ¿Cuántos ideales habrán de prostituirse por un fajo de billetes? ¿Cuántos relevos de hombres habrán de quedarse perdidos en la soberbia de un triunfo o estancados en una derrota? Juventud penosa que toma su concupiscencia como sinónimo de amor. Sociedad enferma que tienes como valores el poseer y tener. Y aunque parezca una redundancia enferma de lógica, hoy hablo para que me escuches. Con la venia del jurado calificador, autoridades que hacen posible esta gran fiesta de la palabra, compañeros cultivadores del verbo, directo auditorio. Sin lugar a dudas, México nunca se ha distinguido por participar en una revolución tecnológica o por acontecimientos que marquen un gran descubrimiento en este ámbito. Si bien es cierto que contamos con el mexicano Guillermo González Camarena, quien fue el precursor y creador de la televisión a color, hemos visto que este método se ha ido perfeccionando hasta llegar a conocer la televisión que hoy en día es la que predomina en los diferentes hogares mexicanos, la televisión de plasma. Si bien es cierto que hay que reconocer que durante años no se ha destinado el presupuesto suficiente para invertir en ciencia e investigación, en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se logró incrementar este presupuesto considerablemente, ya que en 2012 se destinó 59.300 millones de pesos para la investigación e innovación tecnológica. Y recientemente, en 2015, se dio a conocer la cifra de 89.000 millones de pesos destinados a la innovación, a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Y es que es importante, compañeros y directo auditorio que hoy me escucha, que analicemos los problemas que trae el depender tecnológicamente de otros países. Esto conlleva a endeudarnos más, ya que en ocasiones, por no poseer una tecnología necesaria para dar respuestas a las diferentes problemáticas sociales que atentan con nuestra patria, nos vemos obligados a comprar la tecnología de otros países,
Y es que no estamos impuestos a trabajar en investigación. Y es que hay una gran apatía entre mucha ciudadanía. Y es que también, desde que son pequeños los niños, no se les despierta el interés por la ciencia y la tecnología. Se vuelve totalmente aberrante, señores, que por años y muchos años no hayamos sido capaces de exigirle al gobierno que se invierta más en este ámbito como es la tecnología. Porque ciertamente el pueblo tiene el poder sobre una nación, porque hemos permanecido callados tanto tiempo. Es tan triste como en países como Alemania se hace un presupuesto para 10 o incluso 20 años destinados a la innovación y a la investigación tecnológica. En México siempre andamos días antes apenas elaborando el programa o el presupuesto a solicitar. Por ello es importante, compañeros, que hagamos una revolución en el conocimiento y pensamiento. Es menester, compañeros, que desde los primeros años de la educación básica se empiece a despertar el interés por la ciencia y la tecnología. Es necesario entrelazar ciencia, tecnología y arte para el progreso de nuestra nación. Es importante que instituciones como CONACYT o inclusive las asociaciones privadas fomenten más la innovación tecnológica, señores. Porque recordemos que la tecnología es un poderoso instrumento para transformar el país. Que la tecnología mueve un país hacia un mejor camino en aras de una mejor sociedad. Hoy escuchemos el llamado de la patria. Hoy debemos impulsar una educación basada en tecnologías de la información. Hoy es menester que veamos en la tecnología y no en otros medios la mejor opción para llevar a México al lugar que se merece. Estamos obligados a hacer historia, a transbordar por el unísono, con la ciencia, la tecnología y la educación. Es importante que traigamos al presente el espíritu de investigadores como Guillermo González. Es importante que se impulse a los proyectos de las diferentes universidades de nuestro país. Es importante que sea reconocida y remunerada la labor de estudiantes que trabajan y velan por el desarrollo tecnológico en nuestro país. Hoy debemos de decidir si queremos ser esos hombres con carácter, conocimiento, dispuestos a dejar de depender tecnológicamente de otros países, o si queremos hacer aquellos hombres nefastos, dependientes y de medias tintas. Si queremos ser los Galileos que observan el cielo y ven en él una estrella que significa un logro o un avance tecnológico, queremos ser aquellos tiranos de doble moral que corroen todo lo que tocan. Por ello los invito a que unamos esfuerzos, a que trabajemos día con día y hombro con hombro para llevar a México por un mejor camino, a que derribemos las murallas de la ignorancia y dependencia, a que seamos los mexicanos que hoy tanto clama nuestra patria, porque de esta manera los mexicanos no habremos cantado en vano, la humanidad no habrá cantado en vano y habremos de dejar huella en las poderosas páginas de la historia universal. Muchas gracias.
Llamamos a Gabriel González Lira del estado de Veracruz para que elija su tema. Trae porra, Veracruz. Bueno, ahorita vamos a ver la de Tlaxcala. Gabriel González Lira, representante del estado de Veracruz, tema número 15. Tema número 15. La descentralización, un proyecto viable para México. Llamamos del Estado de México a Christopher Woodhouse Martínez para que haga uso de la palabra. Los que tandem matinere Catilina, patientia nostra, quamat finem tullum notre conscientia, quemat finem tantim virari audacia. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Con la venia de los honorables miembros del jurado calificador, pueblo de Tlaxcala de Xicoténcatl, compañeros de la palabra, público que nos acompaña. El día de hoy me tocó la responsabilidad de hablar de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la libertad de conciencia, respeto y límites. Para comenzar, es necesario sentar un precedente histórico en donde aquel Marco Tulio Cicerón, por medio de las palabras que he dirigido a ustedes en esta tarde, se opusiera a Lucio Catilina cuando quería tomar el poder absoluto en aquel Senado romano. Hoy, Lucio Catilina es el gigante de los medios de comunicación. Es el gigante que es el encargado de representar la libertad de expresión y la libertad de conciencia que existe en nuestro México. Y bien, ¿cómo se está trabajando en la norma con respecto a esto? En 2006 se crea la Fiscalía Especial para la atención de delitos en contra de la libertad de expresión. Desde esta fecha, este programa ha dado como resultado una sentencia. ¿A dónde vamos como mexicanos? Es necesario ver el caso de más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos tan solo en los últimos años. Es necesario voltear hacia gobiernos opresores que no dejan que expresemos con libertad nuestra voz, nuestras ideas, que vengamos a decir qué es lo que piensa México, qué es lo que siente México. La libertad de expresión, acorde al periodismo, está plasmada en los artículos 6, 7 y 21 de nuestra Carta Magna. En ella se incluyen muchas de las responsabilidades que tienen como la información oportuna y veraz para cada uno de nosotros, pero también nuestro derecho como mexicanos a escuchar una información plural, sin sentidos partidistas, sin creencias personales. Tristemente, esto no se está dando en la actualidad. Tristemente seguimos siendo sometidos abajo de aquel Catilina que denunciara a Marco Tulio Cicerón. Tristemente la libertad de expresión cada día es un ideal utópico que perseguimos los jóvenes que hoy estamos hablando por México, que hoy estamos hablando por cada uno de esos periodistas que derramaron su sangre en el cumplimiento de su labor. Pero también estamos hablando como una sociedad crítica y propositiva. También estamos hablando a los medios de comunicación para que nos proporcionen la información que merecemos como ciudadanos de una república participativa. También estamos hablando de aquellos periodistas que venden su nombre
a fines empresariales, a fines partidistas, a fines personales, y que muchas veces dan las noticias sin veracidad y poniendo por encima sus propias convicciones que el hecho per se. Es por esto que, jóvenes oradores, admirable pueblo de Tlaxcala de Xicotenca, hoy no vengo a hablar en voz propia. Hoy represento a cada uno de los periodistas que nos han dejado. Hoy represento a la sociedad que le pide a los medios de comunicación que nos digan lo que queremos escuchar de manera informada y documentada. Hoy vengo a hablar en voz de la juventud mexicana, porque debido al bajo índice de lectura que tenemos en la actualidad, es de suma importancia la función de los medios de comunicación. Es de suma importancia que estos se apeguen a los valores del periodismo. Es de suma importancia que los medios de comunicación no sigan siendo el cuarto poder. Es de suma importancia que seamos nosotros los que nos expresemos a través de un periodista. ¿En dónde han quedado los medios plurales? ¿En dónde han quedado los reporteros que dicen lo que tienen que decir sin verse intimidados por el gobierno o por el narcotráfico? ¿En dónde ha quedado nuestra voz? ¿En dónde ha quedado la voz de los jóvenes mexicanos que hoy no podemos decir, tal y como Marco Tulio Cicerón? Catilina, nosotros nos estamos dando cuenta de lo que planeas. Catilina, nosotros somos una juventud informada. Catilina, nosotros queremos cuentas, queremos periodismo eficaz, queremos que se respete la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Catilina, déjanos a nosotros la libertad de expresión y deja que recibamos el derecho más básico y fundamental que puede tener cualquier ser humano en el siglo XXI, que es la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, pues guarden las ganas de aplaudir porque ahora sí vamos a llamar para que elija su tema al representante del estado de Tlaxcala, Fabián David Ríos Temix. Fabián David Ríos Temix, estado de Tlaxcala, tema número 23. Tema número 23, aborto. La disyuntiva entre el derecho a la vida y los derechos de la mujer. Mucho éxito. Y recibimos con ese mismo aplauso al estado de Veracruz, Gabriel González Lira. Existió un hombre nacido en la Ciudad de México. Aquel hombre apasionado por escribir lírica y por escribir ensayo. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Aquel autor que tuviese por esposa a Elena Garro y por amante a la literatura. Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, el hombre moderno tiene la pretensión de soñar despierto, y ese despierto soñar lo lleva por un oscuro camino en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de la tortura. Respetables integrantes del jurado calificador, compañeros oradores, en cada concurso y en cada foro de opinión pública se suben conmigo al tren de la libertad de expresión.
querido pueblo tlaxcalteca, pueblo que viene a escuchar, cuando menos en un concurso, la voz de los oradores jóvenes de México. Para entender un tema de gran complejidad y de gran envergadura, como lo es la descentralización, y que ésta sea un proyecto viable para México, mi objetivo como orador debe ser, de a través de un lenguaje sencillo, poder dejar un mensaje sobre ustedes, mi audiencia. Y de esta manera debemos entender la descentralización como un fenómeno bajo el cual se debe de buscar no brindarle más poder al poder, no sobreempoderar a las instituciones o al gobierno, para que de esta manera se debe de sectorizar y de darle a cada quien lo que merece en el aspecto del poder. Es decir, dejar de sobreempoderar al Estado y sobreempoderar a la ciudadanía. Para poder entender también la descentralización en México, debemos entender el régimen bajo el cual vivimos. Y este es el federalismo, el cual, de manera teórica y no solamente geográfica, como es hoy en día la realidad, divide a las entidades federativas. Y más allá de geográficamente, en teoría, se encarga de darle a cada una de ellas, e incluso también los municipios, la capacidad económica y monetaria para poder desarrollarse. Si buscamos la centralización, que es decir, lo opuesto a la descentralización, tenemos un claro ejemplo, es decir, la transición del IFE al INE. ¿A qué me refiero con eso? Al trascender del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, se buscó sustraer un poco de las necesidades, y más que de las necesidades, de las capacidades y obligaciones de las comunidades estatales, y ahora cederlas al gobierno federal a través del Instituto Nacional Electoral. Es decir, pasamos no de un campo estatal, sino a un campo nacional. Por lo tanto, México y como mexicanos debemos de estar a favor de la descentralización. De esta manera, la pregunta que debe surgir de la audiencia es cómo vamos a alcanzar esto. Y así pues, debemos de seguir específicamente el manual que nos plantea la Organización de las Naciones Unidas, en la cual, a través de ejes rectores como por ejemplo un gobierno de manera multilateral y multinivel, se puede tener esta capacidad. Pero más importante, se requiere de la participación de la ciudadanía. ¿Y cómo vamos a poder participar los ciudadanos? En la descentralización de un sistema. Ya que nosotros no tenemos la capacidad de estar aprobando reformas en los congresos, y además de que esto sería un proceso bastante largo, complicado y extenso, como ciudadanos debemos ayudar a la descentralización de la siguiente manera. Número 1, tener responsabilidad en pagar nuestros impuestos, por ejemplo el predial. De esta manera nosotros estaremos contribuyendo a brindarle más recurso público al Estado. Y ya que el dinero no llueve, como lo estaba haciendo hace unos momentos y que estaba llorando Tlaloc, ya que el dinero se gana con el esfuerzo de cada uno de nosotros, al poder pagar este dinero como un impuesto, tenemos la obligación de entonces vigilar qué se está haciendo con ese. Y es así como se debería de buscar de nosotros participar y poner de nuestra parte. Es una responsabilidad bilateral. No debemos creer que solamente el gobierno tiene la responsabilidad. Damas y caballeros, también es de nosotros. Y cuando tengamos y entendamos que debemos de pagar nuestros impuestos, que no debemos de estar dando mordidas en las calles, y si pronegamos por la transparencia y culpamos de corrupción a los políticos, mientras que nosotros damos mordidas en las calles, busquemos ser congruentes. Retomando lo del pago de impuestos, esto nos llevaría a vigilar qué es lo que se está haciendo con el recurso. Y si no se está haciendo lo correcto, entonces debemos de protestar. En pocas palabras, señoras y señores, se necesitan de políticas públicas adecuadas, que no sean hechas por el gobierno y brindadas a los ciudadanos, porque no son ellos los que entienden nuestro sentir. Deben de ser políticas públicas realizadas por los ciudadanos y entonces sí aplicadas por el gobierno. De esta manera podremos transformar de manera económica y hacendaria a nuestro país. Sé que esta propuesta de colaborar con la paga de impuestos quizás pueda sonar utópica, pero repito, no está en nuestras manos la capacidad de legislar en el Congreso.
De esta manera, damas y caballeros, cuando nosotros entendamos que es responsabilidad bilateral y no solamente del gobierno el bienestar de México, podremos entonces ir retomando lo que decía al inicio de mi discurso con Octavio Paz: ya no habrá oscuridad y ya no habrá cámaras de tortura. Ahora las cámaras serán de luz y serán de bienestar para el país, porque habremos entendido que para un bienestar social no vivimos bajo un paternalismo. Habremos entendido entonces que no es el gobierno un mesías el que nos debe de dar todo. Habremos entendido entonces que debemos de participar como sociedad, y habremos entendido entonces que en unos años, cuando nuestros hijos o nuestros nietos nos pregunten si nos tocó vivir en el México centralizado de poder, en el México donde como ciudadanos no teníamos empoderamiento, entonces quizás, y solo entonces, podamos responderles a la manera de Pablo Neruda en su poema 20, que ya no, que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Le pedimos por favor a la última mujer de este grupo que sea tan amable de recoger su tema, del estado de Morelos, Xóchitl Quiterio Azpiazu. Del estado de Morelos, Xóchitl Quiterio Azpiazu, tema 24. Tema número 24. Los premios a la inteligencia y al mérito. ¿Son suficientes los reconocimientos y estímulos en nuestro país? Bien, en lo que ella prepara el tema, nosotros invitamos a Fabián David Ríos Temix de Tlaxcala. Eran los años 60. Mientras mayo duraba 12 meses, se tomaba la Sorbona de París, y al tiempo que se hablaba de libertad y de justicia dentro de las aulas de las escuelas, en las plazas públicas se asesinaba estudiantes. En aquellos años, la libertad y en los jóvenes, la incipiente necesidad de crear una propia cultura partieron por revolucionar también los derechos de las sociedades y por ende los derechos de la mujer. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros que me anteceden en la palabra, público amante de la cultura que con interés me escucha, es para mí un honor presentarme ante ustedes para hablar del tema, el aborto, la disyuntiva entre el derecho a la vida y los derechos de la mujer. Antes que nada, debemos comprender que el aborto tiene un trasfondo histórico, comprender que Aristóteles ya nos describía el aborto y lo aceptaba cuando la sociedad de Atenas había alcanzado los límites más altos aceptables. Ante esta situación teníamos ciudades como Tebas, ciudades que contemplaban el aborto como un homicidio y por tal motivo merecían la pena de muerte. Pero también teníamos ciudades como Roma, teníamos ciudades como Atenas que se pronunciaban en pro del mismo y no lo consideraban más que una ofensa hacia el propio marido. De esta manera que contemplamos, como lo dije al inicio, que en los años 60 comienza la disyuntiva. En aquellos entonces, las sociedades que viajaban a Norteamérica contemplaban y se enfrentaban ante la violación de los derechos reproductivos de la mujer. En ese instante, cuando se prohibía en Estados Unidos a la mujer tener hijos, si era negra, si era latina o si provenía de Puerto Rico, de estas maneras que se les obligaba a evitar tener hijos sin antes considerarlas. Por eso es que en estos años comienza el debate.
y una enorme lucha social logra que en 1973 el derecho reproductivo de la mujer se anteponga ante cualquier otra medida tomada con fines racistas, porque el aborto no es solamente cuestión de vida o de derechos, el aborto también es una cuestión racial, el aborto también es una cuestión social y el aborto también es una cuestión pública y de nivel global. En nuestra patria en la actualidad, nos dice la Organización de la Salud, que mueren cerca de 78.000 mujeres por abortos mal practicados. Contemplamos que el 54% de los abortos en madres adolescentes terminan en la muerte. Nos enfrentamos a que el único estado que lo ha autorizado ha sido el Distrito Federal antes de las 12 semanas, y entonces debemos comprender los argumentos de la Iglesia que afirman que el derecho a la vida se da desde el momento de la concepción del hombre. Por tal motivo, si los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana, no hay motivo para erradicarle el derecho a la vida a un ser que, aunque no esté nacido, sí cuenta con el alma que es el alimento de los dioses. De esta manera, que debemos contemplar también y no cerrar la posibilidad, entendiendo que también es una forma muy viable para enfrentarse ante situaciones específicas. Comprender entonces que aquellas situaciones en las cuales el embarazo sea de alto riesgo y atente contra la vida de la madre o también contra la vida del producto, puede ser una medida que logre evitar más muertes para las madres mexicanas. De la misma forma debemos comprender que en situaciones en las cuales las malformaciones ocasionen el crecimiento o el nacimiento de una persona destinada a la muerte, también es dignidad permitirles evitar el sufrimiento. Ante esta situación, debemos comprender entonces el conglomerado de argumentos que se están presentando hasta esta tribuna para fundamentar un pensamiento que nos ayude a llegar a pensar que el problema no radica tampoco en el aborto. El problema esencial radica en la educación sexual llena de tabús, en una educación sexual prácticamente nula en nuestra patria, en una educación sexual que busca simplemente humillar a los jóvenes adolescentes que solicitan métodos anticonceptivos. Por tal motivo, debemos partir primeramente de una educación sexual más eficaz, de hablar de los riesgos, pero también hablar de las virtudes y las bendiciones de ser madre o padre. De esta manera podremos contemplar el gran arco iris que nos muestra la argumentación en pro o en contra. Entender que desde el inicio de los tiempos el debate entre los griegos, entre los romanos, entre Tebas, entre Mileto ha sido el mismo que hoy tenemos, y no es momento de ponernos a llorar las pérdidas o de ponernos a acusar. Es momento de comenzar a contemplar las soluciones para esta patria que necesita más que señalamientos, más que debates y confrontamientos, necesita soluciones para esta patria. De esta manera, que si ponemos en tela de juicio los derechos de la mujer contra el derecho a la vida, deberíamos también tomar en cuenta la ponderación de principios. Entender en todo caso que cuando dos valores de igual peso se encuentran en choque, debemos optar por el que cause menos riesgos. Debemos optar por aquel que daña a la menor cantidad de personas. Y hoy las 78.000 almas que la Organización Mundial de la Salud nos dice que se han alejado en lo que va de este año, exigen una justicia. Hoy los 22.4 millones de mujeres en edad reproductiva con el dice que existen y mujeres exigen soluciones. Hoy debemos optar por definir nosotros mismos, porque el aborto no es una cuestión moral. La moral concierne a la persona que ejecuta el acto. Entonces, ni los hombres ni la sociedad tenemos derecho a opinar sobre el derecho que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida y sobre su propia lucha.
de esta manera que bajo este contexto debemos contemplar la mayor virtud de la mujer, que no es y está muy lejos de ser la virtud política. La mayor virtud de la mujer, es la virtud de mi madre, la virtud de mi esposa, y esa es la belleza. Belleza que un orador michoacano define como la belleza de dar vida y saber cuidarla. Déjenme, me repongo. Del estado de Campeche, llamamos a Adrián Alberto Pech Chan para que elija su tema. Alberto Pech, representante orgulloso del estado de Campeche, con el tema número 18. Tema número 18. Cultura nacional y plurietnicidad en el México de hoy. Bien, llamamos entonces a nuestra penúltima concursante del estado de Morelos, Xochitl Quiterio Aspiazu. Bruscamente, la tarde ha aclarado, pues ya cae la lluvia, minuciosamente. ¿Cae o cayó? Porque la lluvia es cosa del pasado. José Luis Borges. Vengo a esta hermosa tierra tlaxcalteca con orgullo a representar aquel estado que recientemente vio nacer a los premios en robótica y electrónica a nivel internacional. Y me refiero precisamente al hermoso estado del centro, el estado de Morelos, y diserto el tema: los premios a la inteligencia y al mérito. ¿Son suficientes los reconocimientos que se dan en nuestro país? Y para hablar de este tema, tendría entonces que remontarme al año de 1945, cuando por primera vez la Secretaría de Educación Pública otorga el premio a las ciencias y a las artes. Aquel premio que habría de reconocer todas las áreas de desarrollo de nuestro país, como lo son las áreas humanísticas, las áreas sociales, históricas, económicas, entre muchas otras más, reconociendo a aquellos mexicanos que habrían de destacar con nuevas ideas y aportaciones a cada uno de estos ámbitos. Posteriormente, la Cámara de Senadores de nuestro país comienza a otorgar en 1975 la presea Belisario Domínguez, que hasta nuestros días grandes personalidades la han recibido. Pero no es hasta el año de 1976 cuando se crea la Ley de Premios y Reconocimientos Civiles. Posteriormente, la Cámara de Diputados habría de reconocer también el mérito mexicano con la presea Mary. Podría mencionar infinidad de premios que se dan en nuestro país. Sin embargo,
¿De qué sirve tener una extensa lista de reconocimientos y una extensa lista con nombres que, como la lluvia que mencioné en un principio, han quedado en el pasado? Si bien en su momento se les reconoce con un pequeño papel o un pequeño incentivo económico, los premios que hoy en día se dan en nuestro país no son suficientes para que se sigan desarrollando estas ideas. Nuestro país no ha podido avanzar en dar un seguimiento continuo a estas nuevas mentes, que en ocasiones, sin educación, han aportado a la cultura de nuestro país. Entonces, tendría yo que proponer ante esta audiencia, tendría yo que alzar mi voz para pedirle a aquellas autoridades que en este momento me encuentran en este recinto y aquellas autoridades que posiblemente escuchen esta voz, que tomen en cuenta a estos jóvenes, a estas mentes. Primeramente, tendríamos que realizar una mayor inversión en cuestión de ciencia y cultura en nuestro país. Posteriormente, tendríamos que abrir las fronteras de nuestros países, comenzando por unos convenios de movilidad internacional para evitar la llamada fuga de cerebros, porque estoy segura que entre estas personas que se encuentran ante mí, estoy segura que entre los oradores han de nacer nuevas ideas. Espacios como el periódico El Universal han apoyado y han dado seguimiento. Sin embargo, allá afuera se encuentran muchos nombres en la historia. Mencionaba hace un momento que muchas de estas personas han hecho de este país algo grande, en ocasiones sin educación. Y es ahí el punto clave que tendría entonces el gobierno que atacar. Una mayor apertura a la educación, una mayor apertura para que estos jóvenes que esta tarde se han congregado a escuchar estas voces en búsqueda de nuevas soluciones, puedan comenzar a desarrollar esas ideas, porque estoy segura que, como lo dijo Confucio en su tercer libro de Pensamientos Filosóficos, cuando el pueblo es rico, cuando el pueblo es sabio, no queda más que educarlo. Y entonces desde esta tribuna, alzando la voz de los morelenses, alzando la voz de los jóvenes, pido y exijo que se abra la apertura, porque no queremos más premios que solamente reconozcan por 5 segundos a los jóvenes. Queremos premios que hagan que nuestros jóvenes desarrollen sus ideas y pasen como la lluvia a la posteridad. Muchas gracias y vamos a escuchar a nuestro último competidor de esta ronda, del estado de Campeche, Adrián Alberto Pech Chan. Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra, y no habrá gloria ni grandeza hasta que no exista la criatura humana. Fragmento del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. Es verdad, y es cierto que soy el último, pero también es cierto que dicen que los últimos serán los primeros. Distinguido auditorio, con la venia del jurado calificador, compañeros oradores,
Participar en este certamen de oratoria, además de un grato honor, es una entera responsabilidad. No podría entenderse el presente sin el aporte de la comunidad juvenil, pero tampoco de una comunidad de jóvenes silentes, pasivos y conformistas. En este emblemático recinto, que lleva el nombre de un guerrero tlaxcalteño como lo es Xicoténcatl, acudo a disertar el tema Cultura y plurietnicidad en el México de hoy. El indigenista del siglo XXI, déjenme creer, sería más un artífice de la nación que un factor de solución a los problemas de las comunidades indígenas. Sería un comprometido, avesado y práctico instrumento para la resolución de los problemas de las comunidades, decía el historiador mexicano Mauricio Tenorio. Nuestro México hoy actualmente basa su riqueza cultural en la herencia milenaria de nuestros ancestros, herencia tangible y verbal, que son el legado de pueblos que nacieron para ser grandes, pueblos que labraron su esencia e inteligencia a través de los siglos y de la cual me siento ser orgulloso representante de la cultura maya. Decía Julio Cortázar que la cultura es la profunda representación de nuestro país. Y en este sentido, valdría mucho la pena analizar si en el México de hoy de verdad le damos la importancia a nuestras culturas que se merecen. Es necesario analizar si en el México de hoy de verdad valoramos nuestra cultura, nuestra esencia y nuestro legado. Recordemos que ya desde el año de 1994 y año en que se simbraron las estructuras del sistema político mexicano, fueron precisamente las banderas indígenas las que izaron el color de la insurgencia. Y hoy, a casi 21 años de ese acontecimiento, entendemos que la cultura y el indigenismo es algo más que movimientos paramilitares. Que el indigenismo es esa esencia que llevamos en nuestra sangre y la cual representa nuestra historia. Nuestra cultura nos necesita. Oaxaca, que es uno de los estados que mayor representación de etnias tiene, verdaderamente está recibiendo la importancia que necesita. Y no me lo preguntes a mí ni esperes que te lo diga, porque eres tú el mayor crítico de si nuestra historia está o no verdaderamente valorada. Eres tú quien puede saber qué tanto nuestra cultura se ha denigrado, porque hoy preferimos sentirnos como aquellos que nos colonizaron y como dijera en aquella canción del Malinche, que llegaron vestidos de metal y les entregábamos nuestro tesoro por cuentas de mí. Y en este sentido tendríamos que analizar si hoy hemos cambiado o seguimos haciendo lo mismo. Porque nuestras culturas se han estado perdiendo. Y fue muy grato escuchar hace unos días en el informe de gobierno la creación de la Secretaría de Cultura y no únicamente instituciones descentralizadas que se encargaban y se motivaban por el resguardo de nuestras culturas. Hoy nuestras civilizaciones, hoy nuestras culturas, hoy nuestras etnias necesitan verdaderamente leyes que protejan sus derechos, que salvaguarden su identidad, como los que se plasmaron en los tratados de San Andrés, y que aunque no fueron respetados, fueron una gran pauta para que México rescatara lo que es suyo. Es momento de que nosotros nos sintamos orgullosos, depositarios de la identidad indígena. Es momento que hablemos de la verdadera importancia que refleja nuestra cultura, nuestro legado y nuestra herencia. Que suenen los tuncules de la libertad entonces, y que en danza frenética del aire y de la palabra prevalezca el grito que pronunciaron nuestros ancestros ante la ceiba de la vida y que dará vida a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Tenemos que salvaguardar y preservar nuestra cultura. Tenemos que buscar enseñar ese legado tan valioso que nuestro país tiene como riqueza. Y como dijera Canek en la magistral obra de Hermilo Abreu Gómez, las cosas no vienen y van, las cosas no se mueven, las cosas duermen. Somos nosotros los que vamos a ellas. Por eso, la memoria no es un arma del espíritu dispuesta a evocar el pasado, sino que es una facultad que nos permite ver lo que es en su esencia fuera del tiempo. Muchas gracias. Pues bien, de esta manera concluimos los trabajos del primer día del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del periódico El Universal. Por último, les quiero rogar un fuerte aplauso tanto a los oradores, para el público asistente que nos ha acompañado a lo largo de este día. El aplauso también es para ustedes. Y bien, queremos agradecer también la ardua labor de nuestro distinguido jurado que esta mañana ha evaluado crítica y objetivamente cada una de las intervenciones. Les agradecemos mucho, también con un caluroso aplauso. Gracias a nuestro jurado. Les recordamos que el día de mañana daremos inicio a las 9 de la mañana y se darán a conocer los 16 finalistas que pasarán a la siguiente ronda. Dichos nombres serán dados a conocer no en redes sociales, sino directamente en la transmisión en vivo. Y precisamente para cerrar los trabajos de esta transmisión en vivo, tiene el uso de la palabra mi compañera y amiga Diana Luz. Gracias y buenas noches. Despedimos así también la transmisión en vivo que hemos llevado a cabo desde nuestro canal en YouTube por internet, no sin antes invitarlos mañana a las 9 de la mañana que sintonicen también nuestras redes sociales a partir de nuestro Twitter para que puedan acompañarnos y dar seguimiento a la participación mañana de estos 16 participantes que habrán de pasar a una segunda ronda de discurso improvisado. Y bueno, también estaremos por la tarde transmitiendo también lo que será la gran final de este Certamen Nacional de Oratoria y Debate Público 2015 desde aquí, la bella ciudad de Tlaxcala. Muchas gracias.